Saludamos a todos los aquí presentes para dar apertura a este webinar que hemos dado en llamar Consumo de sustancias, comienzos de clases UPD y otras previas en la adolescencia. Para que nos conozcan, para hacer una apertura de este encuentro, le damos la palabra a la doctora Ana María García Nicora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a quienes nos vienen siguiendo ya en diferentes encuentros. Queremos contarle que todos los febreros cumplimos años. Este año cumplimos 8 años desde que se crea Cameda, una organización civil sin fines de lucro, recordando aquel primer seminario que dimos en Mar Azul junto a padres, familias, a profesionales y a funcionarios, a partir de la escucha a diferentes necesidades que partían de enfermedades sin respuesta a distintos tratamientos. ¿Cuál era el objetivo en aquel momento? Y sigue siéndolo hoy en cada vez que educamos, es educar, informar y aprender. Que la comunidad pueda aprender sobre cannabis, que esté informada, todo esto sobre la base de un conocimiento científico basado en evidencia, y que de esta manera, si hay potencialidades de la planta de cannabis para distintas enfermedades, podamos trabajar sobre ello en distintas posibilidades. Entonces, así recordando aquel encuentro que fue en una sociedad de fomento, porque no había otras posibilidades, no había ley en Argentina, recordando aquella etapa es que celebramos estos encuentros que realizamos en esta época. Muchos años pasaron ya desde el año 2016 y continuamos escuchando a las familias en diferentes problemáticas que se van suscitando, y no solo a las familias, sino también a los profesionales. En este aniversario, infancias y adolescencias sigue siendo de interés para profesionales, para directivos de escuelas, para docentes y familias, por lo que damos continuidad al primer webinario que hicimos sobre este tema, que lo realizamos en diciembre, sobre el impacto del consumo de cannabis en la población adolescente. Entonces, para poder dar comienzo a esto y que Analía pueda presentar el webinar de hoy, le doy paso a ella, nuestra asesora en educación en Cameda. Ella es doctora en educación y terminará de presentarse. Bueno, creo que la trayectoria educativa desde mis primeros años comenzó como licenciada en gestión educativa, profesora en ciencias de la educación, carrera que he cerrado con un doctorado en política y gestión de la educación superior. Es un gran orgullo ser la asesora pedagógica de Cameda y me pareció muy relevante el abordaje de este tema, porque el uso adolescente recreativo de sustancias diversas afectan especialmente la vida sociocomunitaria y la salud de quienes están implicados en dichas prácticas. La vida familiar, la vida escolar, la vida social de los adolescentes se siente totalmente atravesada por estos usos recreativos de diversas sustancias. Los medios de comunicación, las redes sociales, los docentes, los directivos y las adolescencias han naturalizado diversos festejos, como las que conocemos como las famosas previas, que a veces se hacen en los hogares, que aluden al encuentro inicial de los jóvenes antes de salir a bailar o a otros eventos, y como este UPD, último primer día, denominación que han dado los adolescentes argentinos, especialmente organizados en los últimos cursos del sistema secundario, y que, según estuve indagando días atrás, se ha extendido desde Argentina hacia otros países latinoamericanos. ¿Qué es lo que queremos en este espacio especial de diálogo y escucha lograr? Tenemos por objetivo reflexionar sobre el uso de sustancias diversas en el UPD y otros festejos adolescentes, tomar conciencia de la responsabilidad adulta en la gestión de diversos festejos organizados por adolescentes,
tomar conciencia del impacto que tiene el uso de diversas sustancias en el sistema nervioso, analizar datos científicos sobre la incidencia de distintas sustancias en el uso recreativo en los adolescentes y jóvenes, y también desarrollar estrategias institucionales para gestionar los distintos eventos festivos organizados por adolescentes. Contamos hoy con la presencia del grupo Ánima, que está compuesto por una psiquiatra de adultos e infanto-juvenil, terapeuta multimodal, neuropsicofarmacóloga clínica. Me refiero a la doctora Ana Karina Hurtado Márquez. También estamos acompañados por la pediatra, toxicóloga, docente universitaria, diploma en endocannabinología, que es la doctora Silvia Cabrerizo. Agradecemos muchísimo la presencia de estas dos profesionales, como así también la de Guillermino Lavarría, psiquiatra infanto-juvenil, terapeuta dialéctico-conductual, miembro del área de adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, a la doctora Marta Eugenia Braschi, pediatra, eviatra toxicóloga, médica legista, diplomada en endocannabinología, cannabis y cannabinoides, como así también la presencia de la licenciada María Sol Guzmán, psicóloga especialista en trastorno por uso de sustancias y consumos problemáticos. Para dar inicio a este conversatorio, realizaremos la primera pregunta que nos parece oportuna como una pregunta guía de todo el resto, y es ¿por qué Cameda se propone tratar esta temática? Bueno, nosotros cuando comenzamos a trabajar todo el tema del cannabis de uso médico, el cannabis de uso médico el cannabis es cannabis, está el uso médico, pero tiene múltiples usos, y la verdad que esto está atravesado, nos atravesó continuamente mientras nosotros estuvimos trabajando tanto desde lo que es el estudio y el conocimiento, hasta lo que es el tema de la legislación. Realmente excede a otro tipo de sustancias que se utilizan en la medicina por la multiplicidad de usos y la versatilidad que tiene la planta de cannabis. Entonces, esto nos ha llevado en el compromiso de entender que las infancias y las adolescencias es una etapa de cuidado. Nos comprometemos con esta etapa y nos comprometemos con lo que llamamos los proyectos de vida. Entonces, pensando en la construcción de los proyectos de vida, y en esta etapa convocamos nuevamente al grupo Ánima, que es este grupo de profesionales que Analía acaba de comentar y con quien también hicimos el primer webinar, tratando de compartir un espacio de diálogo y de escucha sobre cuáles son los alcances mencionados de los festejos, cuáles son los posibles abordajes desde la familia y desde las instituciones. Eso es lo que queremos en parte transmitirles, cuál es la realidad que sucede en la educación y cuál es la realidad que sucede en la práctica médica, qué pasa con las médicas en las guardias, qué sucede con cuando suceden estas prácticas. Acá me parece que es algo importante, y es que nosotros le compartimos esta iniciativa a Fundación Garraham, y ellos se apropiaron también del proyecto, les interesó el proyecto, por lo que agradecemos a la doctora Laura Vilota, que hizo toda la gestión en este nuevo aniversario de Cameda, buscando contribuir en la toma de conciencia sociocomunitaria, como dijo Analía, sobre prácticas adolescentes que pueden tener consecuencias de diversas índoles en los protagonistas. Así que, bueno, este es el compromiso que tenemos en Cameda. Bueno, muy bien. Damos paso ahora a la segunda pregunta. ¿Qué significa
esta creación adolescente llamada UPD y qué otro tipo de rituales de consumo podemos mencionar. Vuelvo, que me había muteado. UPD es el último primer día, es un festejo que hacen los adolescentes de último año de curso de secundario. Es su último primer día de clase dentro del mismo lugar, ¿no? De que es el último primer día que comparten después de 6 años de haber estudiado juntos. Pero más allá de este último primer día, existe la última primavera, el último día, la última fiesta, y hay un montón de últimas cosas que empiezan a compartir desde el último fin de año anterior al último. Tienen muchos últimos, la verdad, y es un momento de compartir donde lo que se comparte, más allá del tiempo y de una iniciación, es alcohol, cannabis y todas las sustancias que van circulando. Te estás muteada, Dani. ¿Alguien quiere sumar algo más? Está abierto Sí, para los profesionales. A ver. sí, como para complementar un poco lo que venía diciendo Marta, ¿no? O sea, que circula mucho, digamos, mucha cantidad de bebidas alcohólicas en estas fiestas, ¿no? O sea, todo lo que caracteriza estas reuniones, estas previas, ¿no? Que se juntan y que, digamos, focalizan en el consumo abusivo, lo que nosotros como médicos llamamos consumo abusivo de alcohol, porque justamente en estos últimos años está de moda consumir bebidas blancas o destiladas, ¿no? Que son las de alta graduación alcohólica, donde los chicos adquieren, o sea, consiguen vodka, o sea, este tipo de bebidas, ¿no? Que tienen más de 40 grados de graduación alcohólica. Y entonces ese es el principal peligro de tomar en forma abusiva esta cantidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Porque no estamos hablando de cervezas que tienen un 5 o 8% de graduación alcohólica, sino de bebidas de casi 40 grados de alcohol. Con lo cual, tomar mucha, o sea, no necesito tanta cantidad para llegar a tener una intoxicación aguda grave que me puede llevar a complicaciones como deterioro neurológico que terminen en coma alcohólico, ¿sí? O pérdidas transitorias de la memoria, que se llama blackouts, que es otro motivo de consultas después de estas previas, que a lo mejor el chico no llega a tener un coma alcohólico, pero tiene una pérdida transitoria y no recuerda nada de lo que le pasó después de determinada hora, después de haber consumido mucha cantidad de alcohol en poco tiempo, ¿no? No le da tiempo al hígado a terminar de metabolizar tanta cantidad de alcohol. Ese es el principal riesgo con respecto a las bebidas alcohólicas que consumen. Más allá de eso, asocian a cannabis y asocian a otras sustancias, y particularmente la asociación que es súper frecuente, que es la del alcohol con cannabis, genera cuadros de lo que los chicos llaman la pálida, que es una hipotensión brusca con pérdida de la conciencia. Y esto que decía Silvia, ¿no? Del episodio de Blackout, trae aparejado muchas veces desconocer qué es lo que uno hizo durante la noche. Entonces, hay relaciones sexuales sin consentimiento, mal uso del preservativo. En general, otra cosa importante como detalle de estas cosas es que quien subvenciona la cantidad de alcohol, porque es mucha la cantidad de alcohol que circula, es el adulto. Porque si uno va a algún lugar a comprar, en general está prohibido para menores de 18 años, y los ofertones, y esto le pasó a Silvia el año pasado, para 20 pibes son más o menos 12 o 13 botellas de alcohol destilado más alguna que otra bebida no tan concentrada, pero quien paga todo esto es el adulto, y quien deja a estos chicos muchas veces solos, con poco cuidado o poca mirada, es el adulto que se va o se desplaza o se corre o funciona como espectador, ¿no? Y mira cómo todos toman, cómo pasan, cómo se marean, cómo vomitan o cualquier tipo de evento, y quedan como espectadores que no tienen reacción. Entonces es esto lo que por ahí nos parecía que era bueno poder pensar, ¿no? Desde el lugar del adulto, cómo poder cuidar, qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos recomendar.
porque se viene la semana que viene. Claro, está muy claro. Una pregunta que nos surge de escucharlas a ustedes mismas es ¿por qué creen que se produce este tipo de práctica en donde, recién lo dijo una de ustedes, aparece mucho el último día, el último último, ¿no? Como si hubiera una despedida prácticamente constante, si esta despedida es como una excusa, o ustedes piensan que hay, ¿qué fundamenta este tipo de práctica, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a nuestros adolescentes a utilizar este tipo de práctica? El último primer día es como el primer día de la despedida, que lentamente acompaña todo el resto del año. Y la consigna que tienen los adolescentes es pasar la última noche todos en vela. Al comienzo, cuando empezaron estos rituales, los muchachos estaban en la casa, estaban con la familia, pero esto empezó a mutar y empezaron a salir de sus casas después, estar en las plazas, esperar en la entrada del colegio para entrar todos con ropa que mostrara que estaban en la joda y entrar a clase de esa manera. Esto es, como dice Marta, en lo que nosotros los adultos nos volvimos observadores de una conducta que es irracional y que exacerba lo que debería de estar haciendo un adolescente. La adolescencia, como muy bien lo sabemos todas, es una etapa de cambio, de transformación, que requiere establecer límites sanos, que requiere marcar pautas de cuidados, donde el adolescente está buscando experimentar permanentemente con cosas y encuentra la sustancia accesible, encuentra la posibilidad de alquilar un bondi, de alquilar un boliche y todo permitido por los adultos. Entonces, no queda muy claro, primero, el rol de los adultos. Entonces, somos muy culpables de las cosas que están pasando con los adolescentes y luego lo que continúa el resto del año, porque esto sigue pasando después y no solamente es el consumo de sustancias, sino las complicaciones, algo que a nosotros nos preocupa mucho porque es algo que llega mucho a la guardia, son los abusos sexuales entre ellos, porque sin querer después tienen relaciones y el consentimiento del no queda claro en ese estado de poder y no solamente es el consumo. Perdón, se me escucha delay, no solamente es el consumo de la sustancia, sino estas complicaciones que se generan, que luego generan embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o situaciones de hasta de intentos de suicidio, de intentos de suicidio, de desinhibición total y de desenfreno, porque muchos de estos chicos también están cursando también situaciones graves en su casa, violencia, entonces es como un caldo de cultivo para generar vulnerabilidad, para que la vulnerabilidad del adolescente quede expuesta. Yo creo, ¿Entendemos? Sí, ahí, sí. ahí va. Yo creo, Ananía, también en relación a la pregunta puntual, ¿no? Que, a ver, la adolescencia es una etapa en donde la persona está continuamente tratando de identificarse, ¿no? Tratando de encontrar qué va a ser de su vida, hacia dónde va a ir, ¿no? Y durante lo que es el secundario, es la etapa en la que también muchos adultos plantean es la mejor etapa de tu vida, ¿no? Entonces, al escuchar esto, también empieza a aparecer un miedo muy grande ante el futuro y ante las responsabilidades, sobre todo, ¿no? Entonces, al aparecer este miedo tan grande, se empieza a generar el último del último del último del último, y incluso esto es más problemático porque aumenta el miedo hacia el futuro también. Entonces, digamos, estamos en un momento en el cual el adolescente trata de identificarse con algo y al mismo tiempo sufre por el fin de una etapa que es inevitable, pero en vez de alegrarse por pasar hacia algo mejor o mayor o de mayor libertad, de independencia lograda a través de esto, lo sufre o se encarna en el dolor, ¿no? Entonces, justamente, bueno, luego vamos a hablar sobre las emociones, ¿no? Pero justamente en su desregulación de la emoción, esto se aumenta incluso más y termina generando
justamente lo que decía recién Ana, estados de inconsciencia dentro de cada uno de los festejos, ¿no? Como el fin de toda la era, de toda la vida, ¿no? Como esta exageración de la situación. Así que creo que a nivel social un poco el último del último del último se da un poco por esto, ¿no? Por su identificación muy grande que logran en esta etapa hacia sus compañeros, su colegio, sus amigos, y el miedo hacia este futuro incierto, ¿no? De responsabilidades. Tal cual. Está muy vinculado lo que estamos dialogando sobre cómo ustedes podrían caracterizar la emocionalidad de los adolescentes. Bien, bueno, continúo así. La emocionalidad de los adolescentes, en particular, a ver, la emoción en sí es una respuesta psicofisiológica ante un estímulo, ¿no? Entonces, al aparecer una emoción dentro de una persona que está desarrollando toda su parte biológica, psicológica y social, en estados de desconocimiento de qué es lo que está pasando en mi cuerpo, o sea, hay muchos cambios dentro del adolescente y dentro de estos cambios aparecen estas emociones que empiezan a subir y a bajar, y cosas nuevas y personas nuevas, y todo termina siendo como muy, digamos, muy exagerado, por decirlo de algún modo. Todo esto es porque esta respuesta psicofisiológica todavía no termina de armarse, ¿no? Estamos justo en la adolescencia, en la etapa en la que se está ideando cómo voy a responder, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Justamente la función de la emoción, o al menos para lo que sirve la emoción, es para guiar una conducta de acción, ¿no? Para lo que sirve la emoción es para decirnos cómo nos vamos a comunicar o cómo nos están comunicando otros también a nosotros, ¿no? Entonces creo que dentro de lo que es el adolescente se encuentra en un estado de lo que llamamos desregulación, no, digamos, generando un problema en esto, ¿no? Sino que es parte de la adolescencia, esta desregulación constante para poder conocerse, ¿no? Para poder saber sobre ellos mismos, ¿no? No sé, Guille, si querés sumar algo más. No, a ver, me parece que es como muy claro lo que estás refiriendo en respecto a lo de las emociones. Creo que en este caso la emoción que prevalece es el festejo, es la alegría desenfrenada, que así sea alegría en exceso perjudica, no es lo que siempre decimos, digo, así sea amor, alegría, emociones que tienden al placer, si son excesivas, llevan una desregulación emocional, o sea, termina, viste, montaña rusa, te la terminás poniendo, no te termina gustando la ecuación o la situación. A mí me parece acá el punto, digamos, clave con respecto a las emociones y a las sustancias, es que las sustancias, como todo lo que uno consume, existe en el planeta y está en el planeta, ¿no? Digo, está. Ahora, el tema de lo que hace la emoción es ponerte, digamos, no todos los pibes tienen la cantidad de herramientas o habilidades para poder regular sus emociones que no sea a través de un consumo, ¿no? Digo, uno puede estar alegre y feliz de que termines el último día del colegio y estar feliz con sus amigos y festejar en su casa. Y fíjense que el festejo que están haciendo es a través del consumo excesivo de sustancias, ¿no? Es como, digo, es un exceso, es una desregulación. Yo por otro lado digo, volviendo a un poco a todo lo que veníamos mencionando, a mí me parece que el conflicto, digamos, grave que tenemos es social. No me quepa la menor duda, ¿no? Siempre como volvemos al mismo circuito acá, no, el problema no son las drogas, el problema no es la adolescencia, el problema es social, es que de repente algo que empezó hace unos años como algo nuevo, ya es un hecho, ¿no? Ya todos estamos hablando del UPD y preparándonos para el UPD. Yo creo que acá me parece que cuando hablábamos en la primera charla, acá en Cameda, sobre factores de riesgo de consumo en adolescentes, los sociales, es un factor de riesgo gravísimo y eso nos compete a todos, ¿no? Y esto es un factor de riesgo social, digo, hay disponibilidad de sustancias, hay festejos, se normaliza una situación, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, esto, por ejemplo, hemos hablado con padres que te plantean, bueno, ¿y qué hago? ¿No le compro el alcohol? Bueno, digo, nosotros que trabajamos con chicos con consumo de sustancias sabemos que a mayor disponibilidad, mayor consumo, ¿no? Esto es así, lo vemos todos, ¿no? Digo, si tienen la plata, si tienen el alcohol servido en la mesa, se lo van a tomar todo. Si tienen la plata para comprar cannabis, lo van a ir a comprar. Entonces, creo que hay un límite donde tenemos que poder
construir un diálogo que genere un pensamiento crítico, no solamente para el adolescente, sino también a nivel social, ¿no? Yo cuando escucho que el colegio, digamos, va a recibir a esos chicos, a los que están muy intoxicados no, pero algunos sí, realmente como que entro como una cuestión de decir cómo estamos parados como sociedad, ¿no? Donde no tenemos que ser punitivos, pero tenemos que todos cuestionarnos esta situación, todos los adultos, ¿no? Y creo que desde esa construcción de pensamiento es lo que vamos a trabajar con los chicos. Hoy justo atendí a una chica que me dijo, yo no voy al UPD, ¿no? Y digo, pudo como referir su pensamiento crítico. Es como, ¿para qué estoy yendo? Si lo que van a hacer no me divierte, no me interesa. Digo, no me interesa no dormir, no me interesa estar juntada con 1000 personas consumiendo, no me interesa llegar al colegio rota. Digo, creo que tiene que ver, digamos, acá no hubo una prohibición. Acá lo que hay es generar un pensamiento crítico, porque es lo que va a proteger a los adolescentes y creo que como sociedad lo tenemos que tener, el pensamiento crítico. Los mismos padres, ¿no? Como juntarse, viste que los padres se juntan en las escuelas como para hablar de determinados temas. Che, ¿qué pasa con el UPD? ¿No? O sea, ¿cómo podemos, digo, qué estamos acompañando? ¿Estamos acompañando el pensamiento crítico o estamos acompañando el consumo porque le compro las botellas para que se junten a tomar y la pasen bomba? Bueno, creo que me fui ya La a bomba escalar unos explota temas. también a veces, ¿no? Esa, la pasan bomba y la bomba explota. Y quizás también yo pensaba, ¿no? Digamos, si vamos a recibir a los chicos en el colegio, uno puede trabajar con esto y recibir los chicos en el colegio. Y trabajar qué es con lo que pasó y en qué condiciones entraron. Y para qué funcionó. Porque si no, después seguimos en el colegio con todos los otros últimos, y seguimos volviendo a mirar pasar sin tomar ningún, porque el último día es el mismo descalabro que el último primer día, con un poquito más de fervor y mucha gente corriendo en estados bastante deplorables también. Total. Entonces, quizás sí hay que esperar a los chicos y hay que pensar cómo esperar a los chicos, ¿no? ¿Qué armar para la llegada? Un buen desayuno, nos sentamos, vemos qué pasó, qué es lo que hicieron ayer, a dónde llegó. Yo hoy atendí 3 o 4 pacientes adolescentes que vinieron a hacer el apto físico, de las cuales 3 al UPD no iban. Entonces, también están perdiendo ese último primer día por el exceso, ¿no? Y si hablamos de el viaje de egresados, es un viaje planificado para el exceso de todo, ¿no? Yo una de las cosas que les digo siempre, el viaje, Bariloche es lindo de día, o sea, más allá de todos los boliches, hay un montón de actividades divertidas para hacer. Y está bueno que ya que pagaste un montón de plata, te acuerdes dónde estuviste, ¿no? Porque hay muchos que no saben ni dónde estuvieron. Entonces, uno puede trabajar dentro del año, dentro del ámbito escolar, con la familia, este tipo de temas. ¿Sí? En Algo, principio, uno les dice, mirá, hoy yo hablaba con una de las chicas, delegada de curso, bla, bla, ¿no? Y le digo, che, escúchame, traté de marcarle un poco la cancha con respecto al consumo de alcohol y demás, ¿viste? Y termina como diciendo, uy, qué fiaca que me da todo esto. Pero bueno, le digo, a ver, si van a tomar, y le di todas las medidas de control, ¿no? Si tenés algún amigo borracho o que está con pérdida de la conciencia, lo pones sobre el hombro izquierdo, lo tapás, y le di cosas, pautas de cuidado y de qué es lo que le podía pasar a ese que está alcoholizado, al que no hay que bañarlo y mojarlo porque va a bajar más la temperatura corporal, que hay que llamar a la emergencia, que tiene que haber un adulto responsable. Y como que eso, cuando miran las consecuencias o alguien les dice, che, esto suele terminar de esta manera, prepárate para que esto termine de esta manera, cambian las decisiones también. los padres, a veces el pensamiento crítico ya instaurado en los padres como una creencia irracional y es creer que le tienen que dar a los hijos lo que no le dieron a ellos. Entonces nos dicen en el consultorio, es que yo le estoy dando todo lo que no me dieron a mí. Y lo que realmente nosotros tendríamos que replantear es realmente cuáles son los valores o cuáles son realmente el acompañamiento que va a necesitar mi hijo para que no se sienta solo, no se sienta vacío, no se sienta en crisis existencial, pueda considerar a esa persona una persona segura a la que le pueda decir algo que le pasa. Y es esto lo que tiene que ir modificando permanentemente para que nosotros podamos acompañar de manera responsable a los adolescentes. Esta creencia irracional de que tenemos que darle material, excesos,
y no realmente respeto y valores. No, creo que se confunde también lo que es el escuchar y acompañar a los adolescentes, que es fundamental y es el principal factor de protección, sobre todo en los adolescentes y el consumo, pero creo que se confunde con el facilitar, ¿no? Que es como, bueno, ¿y qué hago? No le doy, pero yo prefiero darle que vaya y que compre en la plaza. A mí me parece que el punto, digamos, ahí clave, es que eso no es cuidar, facilitar, ¿no? Porque después, digo, es como que se genera algo que protege mucho, es como ser coherentes como adultos en nuestras conductas. Y acá pasa que muchas veces vemos que no hay coherencia, ¿no? Es como, bueno, el UPD que se la ponga, pero después nos enteramos de otro consumo que tuvo, ¿no? Excesivo y terminó en la guardia, y vienen corriendo si al chico pobre le dicen de todo, ¿no? Lo retan, lo castigan, lo ponen en penitencia. Entonces es como que no queda claro cuál es el mensaje que se baja, hay como una doble línea, ¿no? Bueno, este es un permitidito de ponétela, está todo bien, te compro las bebidas, digo, qué sé yo, pero después hay otros que preocupan más. Y en realidad es todo lo mismo, porque es la misma construcción del pensamiento, digamos, que uno quiere lograr, porque en definitiva ya sabemos que lo que no funciona es revisarlos, interrogarlos, investigarlos, o sea, digo, todo lo que confrontarlos, eso ya sabemos que no funciona para nada. Siempre lo que funciona y protege es la buena comunicación, la negociación, y esto de que ellos puedan tener ese pensamiento que los protege y los preserve y que puedan tomar determinadas decisiones, porque cuando salen a la calle los padres no estamos ahí, ni siquiera están los docentes, ni siquiera estamos nosotros los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud estamos cuando llegan a la consulta o a la guardia. Entonces el punto es que nosotros tenemos que poder dar como, digamos, elementos de prevención para que justamente no lleguen, digamos, a la guardia, sino que hagan pasos previos, y eso tiene que ver con la construcción y la comunicación y los diálogos que se dan. Lo de los chicos, entre los chicos, con los adultos referentes, y en el colegio, digo, esto digo, tiene que ser general, y también el modelo social que estamos dando, ¿no? A mí me parece que la coherencia es fundamental. Muchas veces creemos que estamos cuidando cuando facilitamos muchos consumos, muchos. Hoy estamos hablando de este, pero después podemos hablar de la tecnología, ¿no? Y de otros consumos más. Totalmente, Guillermina. ¿Qué orientaciones precisas le podríamos dar a los directores, a los profesores, que también tendrían que mostrar frente a la adolescencia esta coherencia que vos mencionabas, que tienen que tener los padres, pero también un directivo que ejerce la autoridad? Yo siempre cuando hago estas preguntas aclaro autoridad, que no se confunda con autoritarismo, ¿no? Yo pienso que un buen punto de partida es hablar con los adolescentes. A mí me pasa que cuando voy a los colegios, a veces me llaman para los últimos años del secundario, y siempre tengo la sensación, esto se lo he dicho varias veces a las chicas, que siempre llego tarde, ¿no? Como llegar tarde, porque cuando uno empieza a hablar, cuando ya están consumiendo, o sea, estamos llegando tarde. Entonces me parece que una pauta que yo siempre le hablo con las familias es que aprovechemos, por ejemplo, la publicidad, o sea, cuando estamos a lo mejor en la mesa o estamos, o sea, en algún momento del día viendo la tele, o surge el tema de alguna manera a través de unos dibujitos que estén mirando o alguna serie o algo, y aprovechar esa instancia, ¿no? Como para poder hablar, mira, ¿a vos te parece? O esto, ¿qué complicaciones podría traer? ¿No? Aprovechar cualquier episodio, o sea, de una serie que a ellos les guste, algo que a ellos les llegue, y ahí empezar o sea, el diálogo. El diálogo tiene que estar, como dice Guille, vivimos en un mundo donde las sustancias están presentes, así que en realidad esto hay que abordarlo desde chicos, o sea, no cuando llega al año de egreso. O sea, si no, sí llegamos tarde todos. Entonces me parece que desde que surge el tema en algún momento en la familia hay que hablar de consumo y de sustancias. Vivimos en una sociedad de consumo y estamos bombardeados por el consumo de múltiples cosas, así que eso es como que tiene que estar, digamos, el diálogo presente siempre. Y los modelos de consumo familiar, porque están los padres también en contexto de consumo. Yo fui a hacer prevención para la salud para jardín y primero, segundo y tercer grado, y cuando hablé de con qué piensan que se pueden intoxicar, hablamos de lavarse los dientes, de comer, de desayunar, hablamos del uso de las tecnologías, qué sé yo, y les pregunto a los nenes, y me dicen alcohol, cocaína. Eran nenes de 6, 7 y 8 años, y los de jardín. Entonces uno se pregunta, ¿qué parte no estamos viendo nosotros como adultos
quizás subestimamos la mirada del niño, digamos, ¿no? Y pensamos que no entiende nada o que no mira nada, pero son los que están 7/24 para mirarte. Entonces están expuestos a esto y entonces uno tiene que empezar a equilibrar desde muy chiquititos, desde prevención primaria, ¿no? De, che, te tenés que lavar los dientes, tenés que comer fruta. Las cosas más básicas que uno le dice a un nene de jardín son lo más dictatorial que existe y los padres tienen que comprar fruta y comprarles un cepillo de dientes para el jardín y hacen un montón de cosas cuando uno los orienta. Quizás tenemos que arrancar desde ahí, ¿no? Desde la prevención primaria, desde los más chiquitos, a nivel perinatal, cuando vienen las madres a la consulta prenatal, y empezar a trabajar estas cosas porque el impacto es de todas las maneras posibles. Entonces me parece que está bueno poder tomar estos temas siempre, no esperar al último primer día. Nosotros antes hemos conversado entre nosotras cómo desde la infancia temprana ya hasta los mismos juegos que tienen las celulares están costeados por las grandes empresas, por McDonald's, entonces los nenes están jugando todo el día a eso y tienen ganas de comerse una hamburguesa y así empieza a estimular el mecanismo de recompensa, a generar poca tolerancia a la frustración, pobre control de los impulsos, empieza a modificar su sistema nervioso que luego en la adolescencia ya no, esto que dice Marta, nosotros creemos que no saben de cocaína y saben hasta un poco más. Ellos ya saben comunicarse, ellos saben cómo tirar un hashtag y que todo el mundo vuelva viral una situación de riesgo. Entonces es supremamente importante el cuidado previo hasta llegar a esta instancia final. A mí me parece súper importante modificar este pensamiento de que este es el último primer día de algo que va a ser fantástico para hacer como dijo Sol en el comienzo, o sea, es el primer día de algo maravilloso, o sea, pensar en futuro, en proyectos, en cosas que realmente les sumen a los chicos, que estén pensando en autocuidado. A mí me sorprende mucho cómo se asombran cuando nosotros vamos a los colegios, vamos a los lugares y les explicamos cómo cuidarse entre ellos, cómo planificar el ir y el volver, que tengan a una persona responsable a quien avisarle por si necesitan algo. Muchas de esas personas, aunque Silvia dice que somos al final, a veces somos nosotros, a nosotros nos llaman y nos escriben, nos mandan un mensajito, Chanita, me pasó esto, y cómo le llego a mi papá, cómo acompañamos esto. Realmente es saber cuál es la posición que tiene el adulto para que esto no sea algo punitivo, sino que realmente cumplamos un rol de cuidado, que es la obligación de nosotros con los adolescentes y con los niños. Sí, y algo para agregar a lo que comentó Analía, es que creo que también lo que es muy importante a nivel escolar, y digo esto de la autoridad, ¿no? Es que los adolescentes se escuchan cuando sienten que están hablando con alguien que conoce, ¿no? El autoritarismo por autoritarismo, no lo hagas, no entras, no funciona. Entonces, si estamos hablando como de prevenir, a mí me parece que siempre dar información es lo que funciona, pero dar una información que sea verídica, ¿no? Información de lo que realmente, digamos, son las sustancias, los estilos que están teniendo de consumos, ¿no? Poner como todo sobre la mesa, sin dramatizar la situación, ni hacer que de repente los adolescentes lo vean como en carácter restrictivo, punitivo, que realmente pueden sentirse estigmatizados, o que no se genere ese diálogo, ¿no? A mí me parece que las autoridades de los colegios tienen que realmente estar muy informadas, ¿no? Informadas tienen que, digamos, desde un lugar de conocimiento, desprejuiciados, ¿no? Simplemente como con el conocimiento como uno aprende matemática. Yo siempre digo lo mismo, es como el mismo conocimiento, donde no le pones la cuestión, digamos, de drama, ni de banalizar, ni nada. Es como conocimiento y poder ofrecer esa información desde ese lugar, ¿no? Porque creo que va a ser el lugar donde realmente las autoridades de un colegio faciliten el acceso de los adolescentes a esos referentes, ¿no? Y no que tengan miedo sino más bien que uno se pueda acercar a dialogar sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que puede ser un último primer día, de un lugar de conversación, de diálogo, de información, ¿sí? Volviendo a lo que, digamos, buscamos que es prevenir digamos, este pensamiento. Pero creo que en los colegios tienen que poder dar información desde un lugar donde ellos ya previamente estén informados, ¿no?
Tal cual. ¿Saben lo que estaba reflexionando? Si no sería interesante pensar en una escuela que convocara a los adolescentes a armar juntos con sus directivos y sus docentes un último primer día, con otras características. Yo digo, es tan loco pensar en un director o un grupo docente líder de otras despedidas. Hay docentes muy capaces, perdón por esto que defiendo al gremio, diría alguien, pero yo sé de la formación docente y podrían dar instancias lúdicas, divertidas, porque de hecho lo hacen en algunas instancias en las instituciones. Entonces, no sé si una propuesta, se los pregunto a ustedes, es una pregunta que estoy formulándome, ¿no sería que las autoridades sean creadoras de instancias para despedir? El adolescente está atravesado por los duelos, dice el viejísimo texto de Aberasturi Nobel de 1960, ¿no es cierto? Toda la adolescencia es un duelo detrás del otro. Bueno, acompañar este duelo con una escuela que se abre y te ofrece divertirte y pasarla bien, pero sin tomar nada, sin consumir nada. ¿Lo ven muy loco la propuesta que se me ocurre? No, al contrario, esa es de ser alternativa segura. Esas son alternativas Igual. seguras, una cena. Es más, nosotros tenemos por ahí una licenciada en nutrición nos dio una lista de bebidas sin alcohol y proponer estas bebidas. O sea, realmente hay que buscar herramientas para poder acompañar esta etapa con lo que corresponde. Es una etapa final, un inicio de una nueva etapa, pero con cosas más seguras. Hasta se puede Sí, yo hacer el creo que último es primer día en la fundamental. escuela, ¿no? ¿Cómo, Claro, cómo? claro. Que se podría hacer hasta el último primer día en la escuela, tipo como se hacen los, ¿cómo se llaman? Los camping, me sale ahora. Como, con una Campamentos, trasnochada, campamentos. claro, una trasnochada en el cole, bien armada, con una parrilla, con lo que con lo que se Parra. le ocurra, sin alcohol, con guitarra, con música, con todo lo que tenga el colegio desde lo artístico, y sería divertido. Y yo creo que los chicos las propuestas estas si se las dan y se las venden divertidas, ¿no? Pues si se las venden como una momia, no van a ir, no va a ir ni la maestra, pero si uno los ayuda o los invita a armar algo, yo creo que puede llegar a ser súper interesante. Y tal vez habría que armarlo el año previo, y ya que es una propuesta, ¿no? Tal vez el adolescente busca siempre ser protagonista de su propia historia, de su propia educación, entonces si uno los convocara a ser protagonistas de algo nuevo, bueno, capaz que no sirve, ¿no? Pero sería cuestión de intentarlo, de intentarlo. Sí, Les totalmente. comento que tenemos algunos aportes de la gente que nos está escuchando, que desde ya agradecemos muchísimo. Y es muy interesante porque una persona nos dice primero la educación y en los primeros años de vida. Me parece que es un aporte importante de Marcelo, que dice todo pasa por la educación y el acompañamiento de adultos responsables. Después otra persona dice los padres debemos acompañar ese proceso y aconsejar. Es muy difícil que queden fuera de este festejo. Laura te agradece mucho, a la doctora Olavarría su claridad. Y también Marcelo vuelve a decir, también en las primeras etapas de la educación tiene que tener más contención y apoyo desde la parte cognitiva y psicológica. Agradecemos estos aportes que nos llegan desde afuera. Sabemos que este webinar después es replicado, después es escuchado por docentes, por padres, y por eso estamos apostando a estas ideas, a estas reflexiones, porque considero que es sincera la preocupación del mundo adulto por los jóvenes. Así como Cameda está preocupada por los proyectos de vida de los adolescentes, la comunidad social está preocupada. Está medio perdida, no sabe bien qué hacer, pero está preocupada. Se da cuenta que nos están pasando hechos que nos atraviesan, que quieren dar respuesta, pero no saben. No sé si cuando les leí hay un papá que dice, es muy difícil que se queden fuera.
y los que conocemos adolescencia sabemos que ese es el drama, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Al adolescente le cuesta mucho quedar fuera. Analía, Sí, quisiera agregar junto con esto que me estás pidiendo de opinión a las profesionales, hay una pregunta que dice, ¿qué decirle a los padres que tienen miedo que sus hijos se enojen? Y ese me parece que es una pregunta clave acá, ¿no? Bueno, las escuchamos, chicas. Yo creo que está bien que los hijos se enojen. O sea, a ver, ¿quién no se enojó con sus padres? Yo creo que en esto sí tenemos una intolerancia a la frustración como padres, que no nos bancamos ni medio berrinche. O sea, sí se van a enojar, sí te van a odiar en 2 minutos y después te piden una chocolatada y no ha muerto nadie, digamos. Ellos necesitan contraponerse con los padres y decirles que no los quieren y que no los quieren ver a ver, el adolescente necesita atravesar un límite, correr el límite lejos, no va a sacarlos de atravesar ese límite. Entonces, si uno pone los límites claros temprano, el adolescente va a ir pasando las etapas con más sensación de cuidado, ¿no? Porque si vos le decís, mira, esto no, porque esto y esto, si te gusta bien y si no también, se enfurruñará, lo meditará, a la media hora va a necesitar algo y te va a venir a buscar. Y se terminó. Pero cuando uno no pone estos límites, el adolescente te los pasaron y uno y otro y la pasan mal. Una de las cosas que dicen es, vos no estabas ahí o vos no me acompañaste o nunca te importó. Entonces, es importante que el adolescente sienta que uno le importa, es importante que uno vaya guiando cada paso y decirle, sí, esto está bueno, esto está horrible, esto está más o menos. Alguien les tiene que dar un parámetro de qué está bien y qué está mal. Digamos, los padres somos padres, no somos amigos de los hijos. Podemos ser padres escuchadores, buena onda, un montón de cosas, pero somos padres, nos tenemos que hacer cargo de enseñarles hasta dónde se llega y hasta dónde no. Si uno no pone el límite se lo va a poner el afuera, va a ser mucho más hostil que el límite que ponga el padre, le va a doler mucho más, la va a pasar mucho peor y se va a enojar igual con el padre porque el padre no le enseñó lo que tenía que aprender para que no la pase mal. Entonces, no pasa nada si el chico Los adolescentes todos nos enojamos. O sea, yo entiendo que cuando uno es padre, tiene como una especie de amnesia del episodio adolescente propio, entonces ni se acuerda, pero todos nos odiamos a los padres, 10 minutos alguna vez, todas las semanas, o si las vacaciones eran donde quería el adulto. A ver, las vacaciones las ponía el adulto, a donde quería el adulto, y si te gusta bien, como las vacaciones la agarro yo, vamos donde a mí me da la gana, y si la pasás lindo, mejor. Y ahora es todo como que se desplaza, todo lo tiene que elegir el nene de 1 año y medio, de 4, de 7, de 10, de 15, y el adulto va cual ciervo atrás a cumplirle los deseos, y si no cumple los deseos, dejó de ser el genio de la lámpara, y es este infeliz que no me cumple todos los deseos que yo deseo y no sale de la lámpara. Los deseos no salen de la lámpara, salen del esfuerzo y salen de las posibilidades del adulto. Entonces tenemos que poder decir, mira, esta posibilidad está, esta no está, yo te la remo, trato de hacer lo que te haga más feliz, pero ¿sabés qué? Hasta acá llegamos. Entonces, y es sano, y es saludable, y le saca un mochilón de encima. Incluso decirle, no vas a ese lugar porque no quiero que te expongas, porque no me gusta, a muchos les saca la mochila de la espalda, decir, ay, menos mal, porque ahora le puedo echar la culpa a este, y yo no tengo que tomar la decisión de no ir porque no quiero ir y me da miedo. Y entonces, ¿qué hago? Le echo la culpa a este. Yo a mis pacientes les digo, échame la culpa a mí no me importa que venga cualquiera, tus amigos, que venga cualquiera, que venga el Papa si quiere, a decirme por qué no te dejes, si a vos te deja más tranquilo no ir porque te sentís mal o te sentís impuesto, échame la culpa a mí, ¿qué me importa? Entonces, está bueno sacarles las mochilas de encima en ese aspecto también.
Seguro, seguro. Estaba pensando que podríamos armar en algún momento un webinar para fortalecer a padres, ¿eh? Porque la realidad es que uno observa, y lo ha observado a lo largo de la trayectoria, que a veces hay una gran debilidad de estos papás, vaya a saber por qué causas, y desde hace muchos años piden sostén, como que les cuesta mucho enfrentarse a sus hijos. Así que tenés razón, Marta, esto de tener un papá genial que todo me lo arregla, no es una buena formación, porque la vida no nos va a permitir, y no es bueno tener un papá toda la vida que me lo solucione todo. Tengo que aprender yo a ir lidiando con mis dificultades. Quiero compartirles que tenemos la alegría de recibir algunos excelentes comentarios. Hay una persona que se llama Laura en nuestro chat que dice que es un lujo los profesionales que hemos traído, agradece esta instancia formativa. Tenemos otros comentarios que dicen que hay que promover la salud. Y Laura también es ella la que dice promover la salud, algo contracultural y antisistema, ¿no? Cuando como si el sistema nos estuviera generando esto, cuando una de ustedes habló del consumo, ¿no? Un sistema que nos obliga a ser consumidores, inclusive de objetos varios, de todo tipo de objetos, y entonces las drogas, las sustancias problemáticas pasan a ser un objeto más de todo lo que ofrece el mercado. Marcelo también dice que a veces se amerita un acto de rebeldía, ¿no? Un acto de rebeldía frente a un modelo social que nos propone entregar los adolescentes o los hijos a un mercado que se beneficia con el consumo. Porque no nos olvidemos que detrás de un adolescente que consume hay un vendedor de alcohol que gana dinero. Y estamos como entregando lo mejor que tenemos los grupos sociales. Hannah Arendt dice siempre que hay que cuidar a los que están llegando, ¿no? Y verdaderamente entregarlos así al mercado, tomo estas palabras de Laura, ¿no? Tal vez alguna rebeldía antisistema. Ana, si quisieras cerrar, me parece que ha sido... ¿sí? Sí, quisiera agregar algo que hemos conversado previamente, antes del webinar, que era cuáles son las conductas que están habilitados a tomar los directivos ante casos extremos de cómo llegan los chicos. Creo lo habíamos estado hablando con Sol esta semana, que eso me parece muy importante. Para darles herramientas legales, siempre en Cannabis nosotros trabajamos desde, bueno, qué se puede o qué no, porque recuerdo aquel primer webinario, el cannabis estaba atravesado por el sistema penal y entendimos que teníamos que trabajar sobre una ley ahí. Como profesionales, digamos que no somos abogados, no somos letrados, entendimos que las normativas tenemos que aprenderlas. Entonces, si un directivo puede ayornarse de las normativas, va a saber cómo acompañar mejor un cuadro complicado de alumnos que este UPD puede ser no del todo esperado como uno quiere. Y una es esa por un lado, y la otra, bueno, si pueden contestar esta, después seguimos con una más. Sí, es fundamental, el UPD, digamos, ya como estuvimos diciendo, está instaurado, ¿no? Y muchas veces, digamos, intentamos nosotros como profesionales educar o psicoeducar a todos estos adolescentes para que se corra, ¿no? Un poquito al menos, y puedan tener su propia decisión frente a esto y no vayan junto a la masa, ¿no? O junto al equipo o al grupo de pertenencia en el que están, sino más bien tomar decisiones, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando. Para esa toma de decisiones elegimos siempre brindarles comunicación e información. Y para los directivos en relación a cómo llegan estos alumnos dentro al colegio, en donde tuvieron este UPD, la indicación siempre es
que traten de recibirlos, no dejarlos por fuera del colegio, porque lo más probable es que los adolescentes no sepan qué hacer si fueron al colegio, y en el estado en el que estén, llamar inmediatamente a la guardia. Se puede llamar al SAME o a la guardia de la obra social o el prepaga que tenga el adolescente, ¿no? Pero es sumamente importante que el adolescente no entre a la clase común, sino que quede aislado, como cuando llegaban con COVID o con fiebre y se los aislaba un poquito dentro de la institución, no fuera en la calle, y llamar a los padres, por supuesto, porque son menores de edad, y también a el SAME o al lugar donde llamen al médico, ¿no? Sobre todo esto porque de esta manera, digamos, el directivo lo que va a poder hacer es informarle al adolescente que si ellos llegan de esta manera, esta va a ser la acción que van a tomar. Entonces el adolescente tiene esa información y va a también intentar llegar menos puesto a la puerta del colegio, porque se va a enterar mamá, se va a enterar papá, voy a ir a la guardia. Entonces hasta incluso generamos una rueda para que el adolescente pueda llegar al colegio en buen estado, porque la idea es llegar al colegio, no es no llegar, siempre la idea está en llegar, ¿no? Para ellos, llegar dormidos, pero llegar, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, creo que ya hoy por hoy en varias instituciones se hacen, esto que había dicho Marta al principio, darles un desayuno que incentive poder, digamos, bajar el efecto del alcohol, el efecto de algunas sustancias, para también darles el sostén, para que puedan tener fuerza para recuperar este hígado o para recuperar todas sus funciones, ¿no? Naturales, y acompañarlos también desde ese lado, que no es lo mismo, como decía Guille antes, que brindarles el alcohol, ¿no? Es sostener, acompañar y guardia médica sí o sí en el caso de un estado de intoxicación, y al mismo tiempo brindarles reducción de riesgos y daños. Entonces, ante todo, información y bajar lo que es el riesgo y el daño. Esa es mi postura. No sé, chicas, si están de acuerdo, Martu. Sí, Sí, quizás yo y lo los que que quiero tienen que estar agregar, al tanto de esto, de que esto va a pasar, son los padres. Porque exacto. después te llaman y te dicen, vos llamás al padre y decís, mire, señor, su hijo está intoxicado acá adentro. Ay, yo tengo otra cosa, o no puedo salir, o no puedo ir, o me lo manden un remis. Entonces, no, esto tiene que quedar muy claro para el adulto también, que si el hijo llega en mal estado de salud, el que lo va a tener que ir a buscar es el padre, el tío, el padrino, el abuelo, el adulto responsable, pero solo no se va y no es un delivery de pizza, es un hijo. Sí, a Entonces, mí me no se parece que va. también como para agregar es que, fíjense la descripción que hizo Sol, como quedó muy clara de la postura del colegio, y es que en realidad el UPD corresponde a los padres, ¿no? El colegio abre las puertas 9 de la mañana y recibe a todos los alumnos. Ahora, en el estado que lleguen es lo que van a hacer. Por eso digo, a mí me parece que el UPD es como, digo, es el festejo previo, donde se quedan ranchando en alguna casa, consumiendo y después van al colegio. Pero el colegio, digamos, es responsable cuando abre las puertas. Lo que sucede la noche anterior sí queda en responsabilidad de los padres. Cuando hablábamos del enojo, ¿no? A mí me parece que el enojo como emoción es una emoción que pone límite. Límite a uno y límite con el otro, ¿no? Entonces, es muy sano que de repente los adolescentes noten que los padres están enojados. Enojados dentro de algo, de una emoción de enojo, que escucha, que acompaña, que dialoga, que negocia, ¿no? No un enojo de autoritarismo que prohíbe, que cierra la puerta con llave, pero me parece que nos tenemos que amigar todos con la emoción del enojo, porque es una emoción que pone un límite a algo, ¿no? Que invita a dialogar, que invita a generar una discrepancia entre eso que se pretende hacer, porque hacen todos, y lo que nosotros lo consideramos como que te pone en riesgo. Creo que desde ese lugar sí es válido el enojo. A mí me pasó cuando experimenté mi UPD, ¿no? Como madre estoy hablando, que bueno, el Sí, no colegio sos tan convocó. joven, Silvia. No sos se tan festejaba, joven. pero no se festejaba cuando nosotros egresamos, pero me refiero a que el colegio convocó a los padres también ese desayuno. Entonces es una manera también de cuidado, ¿no? Y como adulto de responsabilizarse, digamos, también por el cuidado y la salud de nuestros hijos, ¿no? Y de integrar también. Bueno, les agradecemos muchísimo todo lo dicho. Hay algunos comentarios más. Uno de ellos me parece interesante, Ana, si vos lo querés retomar, Ana María, como para hacer el cierre. Marcelo dice, cierto tipo de cannabis pueden ayudar a los adolescentes en algunas patologías, no siempre es malo.
Kameda lo tiene muy claro a esto, pero bueno, me gustaría que Ana nos dé el cierre del webinar respondiéndole un poco a Marcelo. Sí, en este sentido, justamente en el primer webinar que hablamos de impacto del consumo en la adolescencia, se habló del cannabis medicinal y de otro tipo de uso de cannabis. Entonces, en ese webinar la verdad que se plasmó muy bien y nosotros, cuando yo hablo de aquel primer seminario que hicimos, no era un webinar, lo hicimos presencial. Justamente éramos familias con hijos con epilepsia fármaco-resistente, o sea, niños y adolescentes que padecían epilepsia sin ningún tipo de solución. Hoy, un neurólogo para las patologías de este tipo de epilepsia que nosotros estábamos reclamando, y personalmente la epilepsia que tenía mi hija, síndrome de Lennox-Gastaut, el neurólogo puede, con una receta doble, puede recetarlo y puede ser adquirido y cubierto por las obras sociales. Entonces, pero todo esto es un trabajo de conocimiento, de trabajar sobre todo el trabajo científico, la evidencia científica, las diferentes investigaciones que se van haciendo. De hecho, nosotros como organización tenemos varios pilares. Uno de nuestros pilares es Kameda Investiga, y ya estaremos comenzando en el mes de abril un ensayo clínico sobre depresión ansiosa junto con Cánaba, Sociedad del Estado de Jujuy y INECO. Entonces seguimos trabajando en diferentes áreas, esta no es la única, llevamos muchos años, 8 años yo personalmente, desde que tomo conocimiento que el cannabis podía ser una posibilidad para mi hija, ya son 10 años, cumplimos este año, entonces conocemos perfectamente ese uso medicinal y por ello trabajamos, y con investigación trabajamos en generar evidencia o hacer aportes dentro del tipo de ensayo clínico que podemos hacer en este momento. Así que, Marcelo, nosotros estamos comprometidos con ello también. Así que bueno, chicas, una vez más agradecerle a todas, a Analía también, la verdad, un lujo. Y como dijimos, bueno, vamos por más otros webinars que podamos acompañar a las familias, a directivos, que podamos acompañar a los adolescentes, alguno que directamente hablemos con ellos, digamos, para poder acompañar en un crecimiento con discernimiento de las conductas que deben tomar, para que puedan luego poder crear su proyecto de vida, que a veces lo que pasa en los jóvenes es que no tienen proyecto de vida. Si bien digamos que el contexto es multifactorial, no es solo a veces la decisión de uno, hay un montón de factores, pero bueno, tratamos de acompañar que todo eso pueda revertirse, al menos que haya ventanas que puedan ayudar a que la adolescencia pueda construirse de manera feliz y con proyección. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves, tenemos un nuevo webinar. En este caso van a ser categorías de productos a base de cannabis en Argentina, y lo vamos a hacer con un ex funcionario de ANMAT, el doctor Andrés Brandolini, y que hoy está en la Defensoría del Pueblo de la Nación, farmacólogo y abogado, y lo vamos a hacer también con la farmacóloga Patricia Minucci. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Medicamentos en ANMAT, y nos va a acompañar moderando la doctora Andrea Michuli, que ella es neuróloga, también, bueno, acá conocida por todos, neuróloga, y bueno, y también la idea un poco de esto es ir acompañando cuáles han sido los cambios y las nuevas incorporaciones en el tema de diferentes sustancias a base de cannabis, considerando la normativa compleja que tenemos en el tema. Bueno, gracias a todas y los esperamos el próximo jueves.